En Tele7 y como todos los viernes queremos dar la bienvenida dentro de esta sección semanal a nuestro queridísimo colaborador, sin él no sería posible, esta sección, Guillermo Fiallegas, nuestro psicólogo clínico. Guillermo, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes y muy bien hallada. Estás cada vez más guapo, ¿cómo se ve que te sienta bien trabajar? No, no es verdad, creo que no es verdad. Bueno, pues estás guapo y bueno, punto. Y hoy no estoy pintado, ¿eh? Hoy no estás... No. Es verdad, no está nuestra compañera Irati. Exacto. Pedimos disculpas si salimos más ojerosos, pero también, más despeinados, pero... También aprovechamos para saludarla. Un besito para nuestra compi Irati, que le vaya muy bien y yo sé que nos vamos a encontrar en el camino, claro. Guillermo, la buena gente siempre nos acabamos encontrando, así que bueno, pues nueva andadura de nuestra compi Irati, le mandamos un besito que nos estará viendo desde Llodio, que me ha prometido que iba a revolucionar Llodio para que nos verían todos los días. Pues así me alegro yo, de eso me alegro mucho. El antiguo Lendakari también, Juan José Ibarrete, ¿sí? Que sí, que bueno, ya nos veía cuando era Lendakari, pues ojo, mira, que aquí tenemos personalidades del mundo mundial que nos siguen, así que vamos a ponernos bien firmes, que sé que gente de altos cargos de las altas esferas de autoridades policiales nos siguen, que se queden con mi cara, pues si acaso algún día me dan el alto, que sepan que soy buena chica. Dicho esto, Guillermo, vamos a hablar de terapia psicológica. Exacto. El otro día terminamos con ese ejemplo, ese caso, bueno... De patología de la personalidad, ¿verdad? Era un caso, bueno, ejemplo práctico, o sea, un ejemplo real, un caso real, bueno, quitando alguna cosa sin decir nombres, porque Guillermo es muy respetuoso y nunca además va en ningún momento a contar casos ni cosas que no se puedan contar, simplemente, bueno, pues a grosso modo, contando el caso de este joven. ¿Y por qué la terapia psicológica? Un caso que, bueno, un tema que tú decías, Guillermo, quiero ahondar en el tema. Terapia psicológica, que es algo que, bueno, va unido a estos casos que has contado anteriormente. Naturalmente, ¿verdad? Siempre que aparece un problema psicológico, lo primero que se debe de hacer, lo inmediato, lo que debe hacer el psicólogo, el psiquiatra, inmediatamente, es proponer un conjunto de técnicas para poder establecer un diagnóstico lo más correcto posible o lo más aproximado a la realidad posible. Y hacer un diagnóstico es bastante complicado y complejo. Es decir, el diagnóstico psicológico es absolutamente diferente del diagnóstico físico, para que nos entiendan, del diagnóstico médico. Vamos a poner un ejemplo. Si una persona tiene apendicitis, ¿verdad? Pues hay una serie de síntomas que aparecen cuando esta persona debuta con la apendicitis, quiero decir, pues que puede tener fiebre, puede tener ganas de vomitar, puede tener dolores en el lado derecho de la tripa, cuando se le presiona con la mano en ese lado derecho le duele muchísimo más, hacemos una analítica y tiene una leucocitosis alta, bueno, etcétera, ¿no? Son cuestiones, la mayoría de los casos, objetivas, donde se pueden hacer pruebas, donde, bueno, no solamente depende de lo que te cuente el paciente, porque hay cosas que les puedes preguntar, te dice una cosa, pero tú luego haces esas analíticas o radiografías, esas pruebas médicas que ya te dan una pista o ya te indican un poquito por dónde van los tiros. Cuando te duele el alma, cuando algo no funciona en tu cabeza, pero, es complicado saber qué falla en el alma o en la cabeza, ¿no? Fíjate, quiero decir que incluso cuando estamos diagnosticando un cuadro de apendicitis, que tiene unos síntomas que son más o menos claros, que son relevantes para el paciente, tampoco es tan sencillo. Es decir, el clínico que primero ve al enfermo, el cirujano que lo va a operar después, ¿verdad? Hombre, tiene una cierta y determinada confianza en función de los síntomas que el paciente presenta. Pero ni siquiera en este caso es tan sencillo, ¿verdad? Hay que afinar bien, hay que atinar bien, hay que tener el conocimiento suficiente de las cosas para tomar una decisión. Fíjate que en el caso de la apendicitis es muy importante y consistiría en decir: a esta persona no hay que operarla a pesar de esos síntomas porque yo creo que no tiene apendicitis, o
a esta persona hay que operarla porque en función de los síntomas yo creo que sí tiene apendicitis, ¿verdad? Bueno, pues ahí hay una disyuntiva donde hay que intervenir y hay que tomar una decisión. Y eso ofrece sus problemas, ¿cómo no? Es decir, no quiero yo quitar ningún mérito a la fisiología, a los cirujanos, ni a los internistas, a nadie. Eso tiene sus problemas. Ahora bien, el diagnóstico psicológico es algo bastante más complejo. ¿Y por qué es algo bastante más complejo? Pues en definitiva, porque es mucho más subjetivo. Es decir, en general cabe decir de todas las enfermedades que no hay enfermedades, que hay enfermos. ¿Por qué? Porque cada enfermo vive su enfermedad con su subjetividad, ¿verdad?, que implica su personalidad, que implica su forma de reaccionar, que implica su entorno social, familiar, laboral, económico, político, yo qué sé. Infinidad de entornos que están influyendo en un proceso de enfermar psicológico. Entonces, muy subjetivo. Y en la medida que esto es más subjetivo, es más complejo. Entonces, ¿qué se hace? Lo primero es diagnosticar. Y para poder diagnosticar bien, yo creo que tenemos dos elementos fundamentales. Uno, los viejos psicólogos como yo, ¿verdad?, que ya llevamos muchos años en esto, muchos, casi 40, pues le damos una importancia especial a la entrevista psicológica, especial, vital. Es decir, a mí, cuando hago una entrevista psicológica bien hecha, ya he ganado una parte muy importante de lo que voy a hacer con el paciente. Que habrá varias, Guillermo, pero la más importante, la fundamental, ¿es la primera? Sí, la primera es muy importante. Te voy a decir por qué. Hablo de una entrevista psicológica bien estructurada, bien hecha, bien armada, con el tiempo suficiente, sin prisa, con atención al paciente, ¿verdad?, anotando esas cosas importantes que debemos de anotar. Pero digo que es tan importante la primera entrevista porque esa primera relación entre el paciente y el terapeuta, la otra persona que está escuchando, si se establece una relación positiva, si se establece una relación de confianza, si se establece una relación de seguridad, si ese paciente empieza a creer que el terapeuta puede resolver su problema, estamos en el camino, yo diría que total y absoluto, para lograr un éxito de cara al padecimiento del paciente. Al padecimiento, no a la curación. Además, hay que tener en cuenta que en esa primera entrevista muchas veces, Guillermo, os encontráis con pacientes que, bueno, si van por su propio pie y bueno, y más o menos están receptivos, bien. Pero, la mayoría de los casos, de las veces, son pacientes que o bien van, entre comillas, obligados, o porque algún familiar, padre, madre, claro, o esposa o marido, casi los obliga, van con esa barrera ya puesta, porque les han obligado, porque han insistido en que vayan, porque dicen, yo qué pinto aquí, si yo estoy bien, qué pinto aquí, bueno, lo hago por ti, pero yo... Claro, ya romper esa barrera con alguien, o tres, que van por su propio pie, pero porque, bueno, les han dicho que vayan, pero ellos saben que no tienen ningún problema, claro, van por ir. Claro. O sea, o obligados, o con la idea de yo no tengo ningún problema y voy aquí a pasar el rato. Sí. O sea, son casos, son personas que teniendo un mismo problema, pero ya esa primera entrevista, esa barrera que muchos ponen, sí, hay que salvar ese muro, ¿no? De entrada hay dos problemas básicos y fundamentales. Hay un primer problema que se establece cuando el paciente no quiere venir a la consulta, cosa lógica, es decir, el paciente no asume que tiene una patología, él no cree que está enfermo psicológicamente y entonces dice, ¿y yo para qué tengo que ir? Entonces no va, y a veces
cuando viene porque está obligado, como tú muy bien has dicho, y como nosotros hemos visto bien en los dos ejemplos de trastornos de la personalidad que yo he puesto. Esa es la primera parte de esta historia. Pero luego hay otro tipo de pacientes que sí vienen voluntariamente. Vienen voluntariamente y nos hacemos una pregunta. ¿Lo que nos dicen los pacientes es la verdad de lo que pasa o qué nos dicen? A ver, ¿y por qué un paciente que viene voluntariamente y que además paga no nos va a decir la verdad? ¿Verdad? ¿Qué sentido tiene eso así superficialmente? Pues mira, tiene un sentido que es muy importante, y es que el paciente que viene, sobre todo la primera vez, tiene miedo, tiene mucho miedo, y tiene mucho miedo a que le digamos que tiene un problema psicológico. Sabe que algo falla en su vida y quiere simplemente que alguien le diga que todo está bien. Exacto. Paga, vamos a decir, o acude a la consulta para decir, bueno, quizá el problema, porque a ver si que el problema está en otra persona. A ver si este me dice que no me pasa nada. ¿Verdad? Es un poco lo que sucede en las consultas de los dentistas. Esto le ha pasado a todo el mundo. Vamos a la consulta del dentista porque tenemos un problema con una muela, con un diente, con una encía, no sé, con lo que sea. Bueno, y claro, cuando empiezan las molestias en la boca, nadie va al dentista. Vamos al dentista cuando ya tenemos un problema de verdad, ya nos duele la muela o el diente o tenemos el agujero, bueno. Y resulta que ya nos ha costado, pero vamos, pedimos hora al dentista, nos sentamos en la sala de espera y hombre, ¿qué sucede? Pues que cuando estamos allí sentados ya no nos duele nada, ya se nos ha pasado todo, ya decimos, si total, ¿yo para qué vengo aquí? Si estoy bien. Mire, tiene el mismo problema que cuando pidió hora. Lo que tenemos es miedo. Bueno, pues esto pasa también en las entrevistas psicológicas. Es decir, el miedo a que este hombre me diga que me pasa algo. Es decir, puedo superar que un médico me diga que tengo una migraña y que por eso me duele la cabeza. Hombre, me preocupa. Pero lo puedo superar con relativa facilidad. Ahora bien, como el psiquiatra, el psicólogo, me diga en la consulta que tengo un problema psicológico y que además ese problema psicológico requiere de una psicoterapia, de un tratamiento psicológico, pues ya la cosa me empieza a preocupar y bastante. Y la cuestión se remata cuando, además de que me dice que tengo que ir a hablar con él allí, ¿verdad?, todas las semanas, media hora o 3/4 de hora o lo que sea, cada uno tiene su medida, ¿verdad?, cada terapeuta tiene su historia, pues este hombre encima me dice que tengo que tomar pastillas para estas cosas, y ojo, es que las pastillas para estas cosas ya, o sea, lo mío tiene que ser muy serio. Entonces, todo eso contribuye a que yo maquille mi enfermedad. ¿Verdad? Y mienta a la hora de esas entrevistas, vamos. No conscientemente, no mienta del todo. Como, bueno, acción reflejo a la hora de protegernos, ¿no? Efectivamente, eso es natural, eso es normal en el ser humano. Pero fíjate que el terapeuta, el psicólogo que hace la entrevista, que va a hacer un diagnóstico, que después de esa primera entrevista va a establecer, o no, pero generalmente sí, pues algún test que le va a poner al paciente para justificar, o mejor, para asegurarse si padece ansiedad o no, si tiene angustia o no, lo que tenga, da igual, un test o una batería de test o tal y cual. Bueno, pues el paciente opera con el terapeuta, es decir, pretende de alguna manera manipular al terapeuta para lograr su propio bienestar, aún sabiendo que se perjudica a él. Y llegamos a la conclusión siguiente, que esto es muy, muy interesante. Lo que nos cuenta el paciente cuando le hacemos la pregunta del millón. Bueno, ¿a usted qué le pasa? Bueno, pues ahí lo que nos cuenta el paciente no es exactamente lo que le pasa. ¿Y por qué?
¿Nos está mintiendo ahí? No, no nos está mintiendo. No nos lo cuenta todo lo que le pasa, la verdad entera, porque no sabe lo que le pasa. Porque la razón de lo que le pasa está muy dentro del aparato psicológico. Y puede ser que bueno, algún tipo de patología, porque estamos hablando a modo general, Guillermo, y luego habrá problemas o patologías que unos mientan de manera consciente, otros mientan sin darse cuenta, y otros, precisamente eso, o sea, maquillen la realidad, o para ellos sea su verdad, cuando realmente no lo es. Se aleja bastante. Claro de ella. Que sí, no lo es. Pero la labor del terapeuta, entre otras cosas, consiste en sacar hacia el exterior, en que el paciente sea capaz de comunicar qué es lo que le pasa. Se acaba descubriendo, un buen terapeuta, Guillermo, acaba, y esto es lo malo, ¿no? de mentir a un terapeuta, que al final acaba descubriendo, pero se tarda más, y al final se tarda más en dar un diagnóstico, en ese tratamiento, cuando hay problemas y patologías que requieren de esa urgencia, y cuanto antes, más que nada por problemas, como en los casos anteriores, de convivencia, y cuanto antes se descubra y antes se actúe mejor, pero claro, si se acaba engañando, pero un buen terapeuta acaba, aunque sea un poquito más tarde, descubriendo lo que realmente, aunque ese paciente no se lo cuente, pero acaba descubriendo a modo de entrevistas, aunque tarde más tiempo en descubrir lo que le puede pasar realmente. Pues mira, ya sé que es complicado, ¿eh? Es verdaderamente complicado, pero depende de dos cosas, diría yo. Depende de dos cosas. La primera es que depende de la pericia del terapeuta. A la hora de tratar, de elaborar preguntas, de programar la psicoterapia. Si es experimentado, si tiene muchos conocimientos, si ha visto bastantes casos, si tiene una experiencia constatable, pues es posible que pueda. Pero también, además de esa primera condición, depende de la suerte. Porque muchas veces, Guillermo, a veces sí, hay que hacer las preguntas adecuadas. Muchas veces, en ciertos casos, sí que, que te pasa o que crees que te pasa, pero quizá en otros casos, mira, cualquier pregunta hablando de una mascota, o hablando quizá de la familia, o hablando de su infancia, es cuando se descubre lo que le pasa, con preguntas a priori banales, ¿no? Vamos a poner un ejemplo para que veas cómo se pueden enmascarar los síntomas, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo. Imagínate una chica joven que sale de su casa un viernes, un sábado a la noche, y entonces pues ha estado con sus amigos, con sus amigas, se va a su casa a las 4, a las 5 de la mañana, normal, ni ebria ni no ebria, pues ha tomado algo, como siempre, normal, una persona normal. Y yo qué sé, pues ya se despiden, y se despiden cerca de la casa, y poco antes de llegar al portal de su casa, viene una persona, en este caso un hombre, y entonces la viola. Primero la maltrata, hay agresividad y violencia física, y después termina violándola. E incluso la puede violar, no ya solo de forma violenta, sino ejerciendo eso que se llama el desprecio moral, escupiéndola, etc. El desprecio moral. Bueno, dejándola abandonada, a lo mejor ensangrentada de los golpes que le ha dado. Bien, este tipo de... Esto pasa. Esto es una cosa que puede suceder, que afortunadamente pasa poco. No vamos aquí a establecer miedos con nadie. Pasa poco, pero puede suceder. Bien, entonces esta persona le encuentra a quien sea, o le llevan a un hospital, ¿verdad? Es atendida en el hospital, y bueno, y es tratada, y avisan a sus padres, y todas estas cosas que suelen suceder. Pero es dada de alta del hospital, por ejemplo, marcha a su casa, y a los 10 días, a los 15 días, pues un buen día está en su cama, está empezando a dormir mal, no come, se encuentra mal psicológicamente, es lógico,
un buen día se levanta de la cama y dice que no puede mover las piernas, ¿verdad? Que no las mueve, que está paralítica, ¿verdad? Que no puede. Inmediatamente los padres la vuelven a llevar al hospital, como es lógico, y en este caso concreto hay una causa que es una violación, ¿verdad? Tiene que ser explorada por los neurólogos, a ver qué pasa, a ver si hay una razón física por la que la persona no puede mover las piernas. Entonces se le explora, se le hacen las pruebas pertinentes, radiológicas, escáner, no sé qué, no sé cuál, bueno, todo lo que sea necesario. Y el neurólogo llega a la conclusión de que no ve nada patológico. Pero esta señora tiene una parálisis de los miembros inferiores de las piernas. No las puede mover, no se puede levantar, no puede andar. Bien, esto ha sucedido. Y ahora viene el análisis de por qué pasa con los síntomas. Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Si no hay nada físico, es un traumatismo psicológico a raíz de la violación lo que ha procesado y originado una parálisis de los miembros inferiores, ¿verdad? Que la persona ha dejado de sentir sus piernas, no le sirven para nada, no puede hacer nada. ¿Y por qué reacciona así? Es un síntoma, ¿no? Al fin y al cabo, no puede mover las piernas. Y ya, cuando se le hacen todas las exploraciones, se dice, es un síntoma psicológico. Ya no es un síntoma neurológico, porque no se detecta ningún tipo de alteración, ni en la médula, ni en la columna, ni nada, ¿verdad? Bueno, bien. Entonces, cuando intentamos explicarnos por qué se produce la parálisis, en este caso, ¿verdad?, podríamos hablar de una parálisis de tipo histeroide, ante la reacción al trauma. La única explicación que nos podemos dar es la siguiente, es que esta señora, esta chica, ha padecido tal angustia cuando le estaba sucediendo la violación, ha pasado tal miedo, ha pasado tal grado de ansiedad, que no podría volver a soportar pasarlo. Y entonces el trauma se introduce dentro de los mecanismos inconscientes y se somatiza, apareciendo la parálisis. Pero ¿por qué no se saca al campo de la conciencia? Porque tiene mucho miedo a volver a sufrir todo eso. Y el cuerpo reacciona y prefiere elegir la parálisis, ¿verdad?, que sacar todos los contenidos inconscientes que están de alguna manera enmascarando la angustia para que la persona pueda volver a andar. No está mintiendo con los síntomas, es que no los puede sacar. ¿Verdad? Aquí está la labor de la psicoterapia. Aquí está la labor de la psicoterapia. ¿Y cómo se afronta? ¿Cómo esas primeras entrevistas, porque me imagino que conllevó varias, sí, con esta joven? Bueno, este es un caso que he planteado yo ahora, que puede suceder. Esto, ¿Cómo sí, sería? Hay casos descritos. Hombre, en eso que Freud, el padre del psicoanálisis, ¿verdad?, describía como ese caso de la paralítica aquella que bueno, tenía una histeria, ¿verdad? Era un cuadro histeroide, hoy tiene otros nombres el cuadro, ¿verdad? Ya no solo una histeria, en definitiva sería una histeria de conversión. Esa conversión hace referencia a cómo ha convertido el síntoma, ¿verdad?, el daño, el no querer sufrir, en una parálisis. Ahí, que se está produciendo y que en algunos casos, ahora menos, pero en algunos casos han durado toda la vida ese tipo de parálisis. Es que te iba a decir, Guillermo, ¿tiene solución? Sí, puede tener solución. Esto es un caso importante, es un caso serio, es un caso para terapeutas muy experimentados, es decir, es un caso que además hay que tratarlo con mucha delicadeza, con mucha ciencia, ¿verdad?, y también con mucho tacto, para que esto se pueda reconvertir y la persona pueda convencerse de que puede volver a andar y no sufrir ese grado de angustia tan elevado por el que pasó en los momentos duros del trauma. Es que además hay un doble, en estos casos, doble sufrimiento,
que en otros problemas, otras patologías, puede que también salga la cosa de yo antes era normal, tenía una vida normal, porque otra cosa es cuando, pues yo qué sé, yo siempre he sido así, bueno, yo siempre he tenido ciertos problemas, siempre he sido antisocial, pero una chica, en este caso o en otros, una chica normal, yo salía, me divertía, bailaba, iba por ahí a tomar algo, no desconfiaba en su justa medida y tenía mis amigas, mis amigos, y de repente, en un momento dado, en unos minutos, me cambia la vida y ahora tengo que lidiar con un problema sin duda ninguna que me lo ha derivado otra persona, en este caso. La vida. La vida, la situación, estar en el momento inadecuado, en el lugar inadecuado, claro. Y un personaje, un mal nacido que decide cambiarte la vida. Esto es. Y dice, ¿cómo? ¿Por qué a mí? ¿No? Qué mala suerte. Pues mira, hija, como la persona que pasa por aquel lugar donde un atracador de un banco saca la pistola, empieza a tirar tiros y te toca a ti que ni siquiera estabas en el banco. O estando, no lo sé, da igual, ¿no? Bueno. Estas son las cosas de la vida. Pero lo interesante de este caso es que se puede resolver. Se puede resolver. Porque no hay una razón orgánica para que no se resuelva. Es decir, tú te tiras a una piscina, pegas con la cabeza en el fondo de la piscina, te fastidias la columna vertebral y eso no tiene solución, ¿verdad? Ya está, te has quedado paralítico. Pero hay una razón biológica. En este caso no la hay. Hay una razón psicológica. Y la razón psicológica se puede resolver, ¿verdad? Ahora, desde este caso y desde otros que podía poner, otros ejemplos, nos tenemos que hacer las preguntas claves. ¿Cuál sería el tratamiento de esta persona? Y fíjate, si empezamos a analizar por lo fácil, decimos, bueno, pues esta persona, lógicamente, si sabemos que es un trauma psicológico lo que origina la parálisis, tendría que hacer una psicoterapia. ¿A que sí? Muy bien, yo también lo pienso, claro. Pero en la actualidad podemos decir que existen más de 500 técnicas psicoterapéuticas. ¿Cuál elegimos? Claro, es que el abanico es muy amplio. Ya empezamos con el primer problema. Ya empezamos con el primer problema. Bien, trataremos de aclararlo. Segundo problema, las preguntas claves. Claro, los padres de esta chica siempre pasa lo mismo. Nos comentarían lo siguiente: oiga, ¿y usted cree que la psicoterapia sería suficiente o le tenemos que dar algo más? ¿Habrá que darle pastillas o...? Hay que elegir. Otro problema añadido. Y entonces, los profesionales, ¿verdad?, la gente que tiene experiencia de verdad, la gente que además de realizar psicoterapias las controla, es decir, analiza la veracidad de la terapia. Es decir, yo con mis pacientes, por ejemplo, hago análisis cuando llevo, por ejemplo, 10 sesiones y veo si progreso o no, veo si evolucionan bien los pacientes o no evolucionan nada, o evolucionan peor. Es decir, esto tiene su trabajito. No solo es que llega el paciente, cuenta, se va, no sé qué, pero luego hay que hacer su trabajito. Esto es serio, esto es importante. Bueno, pues después de eso, de decir la psicoterapia y elegir entre las más de 500 técnicas que existen, hay que hacerse unas preguntas, de las que hicimos un esbozo, pero las voy a volver a decir porque son importantes. La primera pregunta que yo haría ante un caso de este tipo, ¿verdad?, sería: ¿en qué casos se debe dar medicación o no? Primera pregunta a resolver, primera cuestión a dilucidar. Segunda cuestión: ¿en qué situaciones no se debe de dar nunca fármacos? Que también existen, porque no es conveniente, porque no sería lo mejor. Tercera pregunta: ¿ante qué problema o ante qué tipo de problema se debe plantear una psicoterapia y ante qué tipo de problema no? Siguiente pregunta: ¿cuál es la mejor psicoterapia para este paciente? Elegir entre las 500.
que ya tiene tela marinera. Otra pregunta, seria, también importante. ¿Cuándo es bueno combinar el tratamiento psicológico y el tratamiento farmacológico? ¿En qué casos? Otra pregunta. ¿Qué efectos tendría la medicación sobre la psicoterapia? ¿Serían buenos o malos? Y por último, yo haría otra. ¿Qué efectos puede tener la psicoterapia sobre la medicación? Que también pueden ser buenos o malos. Pues Guillermo, sobre estas preguntas ahondaremos en el próximo programa. Sí, y otras cosas. Desarrollaremos. Y yo te lanzo una propuesta, te mando deberes para casa. En siguientes capítulos, siguientes programas, también ver, porque en este momento, este ejemplo que lamentablemente se da, esperemos que muy poco, pero en este caso de una violación de una chica o de un chico, o de un ver chico, desde los dos puntos de vista, también cómo se trataría a esa persona que comete ese acto tan la vil, violación. que hace eso, que no sabe por qué, cómo se trataría o si tendría solución una persona que comete un delito tan horrible, y si se le podría tratar. Para empezar, y creo que acertamos, siempre acertamos, la persona que realiza ese tipo de actos tiene un trastorno de la personalidad. Pues entonces, relacionado con todo este gran bloque, hablaremos también de el lado oscuro de esas personas que tienen ese, pues como decimos, ese terrible trastorno, que hacen que cometan estos terribles actos. Guillermo, ¿nos podemos el próximo viernes, te parece? Yo creo que sí, ¿no? Por supuesto. Bueno. Aquí nos vemos, Guillermo. Pasa buen fin de semana. Gracias. Igual. Y todos los telespectadores también. Gracias. Ya sabes. Nos marchamos el próximo lunes. Nos veremos aquí de vuelta en Objetivo Vizcaya en Tele7. Pasen buen fin de semana y disfrútenlo. Un besito. Agur.